Presentamos Lecciones y Enseñanzas de la Biblia con el pastor Luis Fernando Manrique desde Oakland, California. ¡Qué alegría saludarte! Que por la gracia de Dios pueda ser contado entre los victoriosos al final de la historia. La lección para hoy titula Profecías sobre Persia y Grecia. El capítulo 11 de Daniel es una continuación de las palabras del ángel Gabriel al profeta Daniel, que vienen desde el capítulo 10, y en donde le explica en forma detallada los eventos futuros que habrán sobre las naciones e imperios desde época de Daniel hasta los días finales de la historia. Este capítulo es sin duda el capítulo más difícil del libro y la profecía más larga y detallada que presenta la Biblia. Sin embargo, las secciones generales de la profecía se destacan claramente. Este capítulo menciona guerras, persecución, sufrimiento, en conexión a alianzas y conflictos que se desarrollan a lo largo de la historia. El pueblo de Dios sería perseguido, sería atacado, pero al final es Dios quien vence con sus hijos. Es importante que hagamos algunas observaciones antes de iniciar el estudio del libro de Daniel. La primera observación que quiero hacer es que Daniel 11 generalmente mantiene un paralelismo con los esquemas proféticos que se presentan en otros capítulos del mismo libro. Al igual que en los capítulos 2, el capítulo 7 y el capítulo 8 y 9, que podrían ser considerados como uno solo, el mensaje profético se extiende desde los días del profeta hasta el tiempo del fin. La segunda observación es que en Daniel 11 aparece una sucesión de potencias mundiales que a menudo oprimen al pueblo de Dios. Y la tercera observación es que cada esquema profético culmina con un final feliz. Miren, por ejemplo, en Daniel el capítulo 2 se corta una piedra no con mano que proviene del cielo, que representa el reino de Dios que se establece en la tierra, y destruye la estatua en donde están representados las naciones más importantes que gobernarían el mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y las actuales naciones de Europa. Así el capítulo 2 culmina con el establecimiento del reino de Dios para siempre. En Daniel el capítulo 7, el Hijo del Hombre, después de la realización del juicio en el cielo, recibe el reino de parte del Padre y lo entrega a los santos del Altísimo. En Daniel el capítulo 8 y 9, el santuario celestial es purificado por la obra del Mesías. Ahora, después de haber hecho estas observaciones, estamos listos para entrar en el capítulo 11 del libro de Daniel. En la lección de hoy estudiaremos los versículos 1 al 4 del capítulo, que hacen referencia a profecías concernientes a los imperios persas y los imperios griegos. Por eso dividiremos este estudio en dos secciones. Sección número 1, profecía sobre Persia. Sección número 2, profecía sobre Grecia. Entremos en detalle. Vamos al versículo 1 de Daniel, el capítulo 11. Dice la palabra de Dios: También yo en el primer año de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Este versículo es una continuación de la declaración del ángel Gabriel que viene desde el capítulo 10. Es una lástima que los capítulos se hayan dividido así en este lugar. Da la falsa impresión de que aquí comienza una nueva parte del libro, pero no es así. Daniel 11 no es otra cosa que una continuación de Daniel 10 y que luego se extiende hasta Daniel el capítulo 12. Cuando este primer versículo inicia diciendo: También yo en el primer año de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo, son palabras pronunciadas por el ángel Gabriel, quien dice que él mismo estuvo para animar y fortalecer a Darío el Medo. Este es un gran honor y una gran distinción que el cielo le dio a este rey. Ahora miremos el versículo 2. Dice la palabra de Dios: Ahora yo te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Este, al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Noten cómo aquí el ángel Gabriel le está diciendo a Daniel que todavía se levantarán 3 reyes en Persia y que le seguirá uno cuarto, que será el más rico de todos, y entonces provocará a los otros para que peleen contra los griegos.
puesto que esta visión fue dada a Daniel en el 3er año de Ciro, indudablemente se hace referencia a los 3 reyes que siguieron a Ciro en el trono de Persia. Y miren, después de Ciro, 3 reyes sucesivos ejercen dominio sobre Persia. Número 1 está Cambises, que gobierna del año 530 a.C. al año 522. Después de él está el falso Esmerdis, que gobierna precisamente en el año 522. Poco tiempo, unos pocos meses. Luego está Darío I, quien gobierna del año 522 al año 486 a.C. Y luego el cuarto es Jerjes, que se menciona en el libro de Esther como Asuero. Él es muy rico, tal como lo describe Esther capítulo 1, el versículo 1 al 7. Y reúne a un vasto ejército para invadir a Grecia, como está predicho en la profecía. Pero a pesar de su poder, es repelido por una fuerza menor de valientes soldados griegos. Por eso dice la última parte del versículo, levantará todos contra el reino de Grecia. Y quiero que me permitan decir algunas cosas de la historia que va a ser importante para aclarar este punto. Miren, en el tiempo de Jerjes, la península griega era la única zona importante del Mediterráneo oriental que no estaba bajo el dominio de Persia. Y en el año 490, Darío el Grande, predecesor de Jerjes, había sido vencido en Maratón mientras intentaba subyugar a los griegos. Así que cuando Jerjes subió al trono, se hicieron nuevos y grandiosos planes para la conquista de Grecia. Heródoto, el gran historiador griego, enumera más de 40 naciones que proporcionaron tropas para el ejército de Jerjes. En ese vasto ejército estaban incluidos soldados de países tan distantes como la India, Etiopía, Arabia, Armenia. Parece que hasta los cartagineses fueron inducidos a unirse a la contienda atacando a la colonia griega de Siracusa en Sicilia. Por el año 480, el vasto imperio persa estaba en pie de guerra contra los griegos. Las ciudades-estados de los griegos, que tan a menudo estaban peleando unas entre otras, se unieron por su libertad. Al principio los griegos fueron vencidos, pero en el año siguiente, en el año 479 a.C., los griegos derrotaron decisivamente a las tropas de Persia en Platea y las expulsaron para siempre de Grecia. De esta manera, fielmente se cumplió la profecía. Hubo 3 reyes después de Ciro, y el cuarto fue el más rico y levantó a todos los demás contra el reino de Grecia. ¿Cuánto detalle se da en la profecía? Miren, las profecías de Dios son así, precisas y claras. No como las de algunos que dicen ser profetas, que solo dicen ambigüedades. Pero aquí Dios, con absoluta contundencia, desde muchos años antes de que estos eventos ocurrieran, le reveló a Daniel con exactitud lo que habría de pasar. Ahora vamos a entrar a la segunda sección. Vamos a hablar de la profecía sobre Grecia. El capítulo 11, el versículo 3, habla ahora del imperio griego. Dice, se levantará luego un rey valiente, que dominará con poder y hará su voluntad. Por supuesto, después de que fueron derrotados los persas, pues ahora se levanta el imperio griego. Y aquí este rey valiente se refiere claramente a Alejandro Magno, que desde el año 336 al año 323 a.C., durante 13 años de guerra, se convierte en el gobernante absoluto de este sector del mundo antiguo y muy posiblemente al hombre más joven que haya dominado la mayor parte del mundo existente. El dominio de Alejandro se extendió desde Macedonia y Grecia hasta el noreste de la India, desde Egipto hasta el río llamado hoy Sirdaria, antiguamente las Sartes, al este del mar de Aral. Era el mayor imperio que el mundo hubiese visto hasta ese tiempo. La profecía se cumple tal como el versículo 3 la describía. Pero ahora miren el versículo 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, pero no será para sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino quedará deshecho y será para otros aparte de ellos. Aquí necesito tomar frases para ir explicando frase por frase de este versículo para entender la profecía hacia Grecia. Y todo esto lo podemos verificar en la historia, en cualquier enciclopedia que hable del surgimiento del imperio griego. Su reino será quebrantado, dice el versículo.
Apenas había alcanzado Alejandro el pináculo de su poder cuando fue quebrantado. En el año 323 a.C., este rey que gobernaba el imperio más grande del planeta Tierra en el mundo antiguo conocido, enfermó y tan solo 11 días después falleció a la edad de 32 años, sin dejar ningún heredero para gobernar este gran imperio. Otra frase que aparece en el versículo es que sería repartido hacia los 4 vientos del cielo. Los 4 vientos del cielo representan los 4 puntos cardinales. Esta misma división está simbolizada por las 4 cabezas de leopardo en el capítulo 7 de Daniel, donde también se habla de Grecia, mediante los 4 cuernos del macho cabrío, en el capítulo 8 de Daniel, el versículo 8 y el verso 22. Así que noten ustedes cómo el capítulo 2 habla de Grecia, ahí lo representa con un vientre de bronce. El capítulo 7 habla de Grecia, representado en un leopardo con 4 alas, que representa la velocidad de conquista. Y luego en el capítulo 8, representado en un macho cabrío con 4 cuernos. ¿Por qué? Porque el imperio griego se dividió en 4 después de la muerte de Alejandro. Sus 4 generales principales se dividieron el imperio. Seleuco se quedó con Siria y Mesopotamia. Ptolomeo se quedó gobernando sobre Egipto. Lisímaco sobre Tracia y parte del Asia Menor. Y Casandro sobre Macedonia y Grecia. Así que una vez más la profecía se cumple al detalle. Habían pasado cientos de años desde que esto había sido escrito por Daniel. Ahora miren que aquí hay otra parte bien importante del versículo. Después de esto dice la frase, pero no será para sus descendientes. Alejandro no dejó ningún sucesor de su familia inmediata de la cual pudiese esperar que mantuviera unidos los territorios que él había ganado. Qué maravilloso darnos cuenta cuán exacta la profecía divina. ¿Qué podemos aprender de esta serie de nombres, fechas y lugares y de acontecimientos históricos? Pues quiero destacar por lo menos 3 lecciones. Número 1. Descubrimos que la profecía se cumple tal como lo predice el mensajero divino. Es que la palabra de Dios nunca falla. Número 2, Dios es el Señor de la historia. Y quizás, aunque nosotros tengamos la impresión de la ambición de estos emperadores, los dictadores y los políticos, que los impulsa a poder conquistar reinos y a conquistar el mundo, sin embargo, Dios sabe eso desde el principio. Y Él está al control y moverá todos los engranajes de la historia para que se cumplan sus propósitos, para que lo que Él ha dictaminado se cumpla en la historia. Y la tercera lección es que podemos estar seguros que si se ha cumplido la historia al pie de la letra, lo que aún no se ha cumplido se cumplirá. ¿Y qué es lo que falta? Bueno, pues que el mal será erradicado de este planeta y que el reino de Dios será establecido para que allí pueda compartir con todos sus hijos por los siglos de la eternidad. Quiero decirte que Dios te está llamando para que tú formes parte del pueblo de los victoriosos. Como lo vamos a seguir viendo en el estudio de Daniel 11, finalmente la historia de esta profecía termina con que los hijos de Dios recibirán el reino y vivirán con Cristo para siempre. Por eso te invito a que confíes en la palabra de Dios, a que te dejes guiar por sus propósitos, por sus designios y estés listo para ser un triunfador por la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero en la próxima lección. Dios te acompañe.